Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de un libro de traducción recientísima al castellano, pero muy importante en su momento porque tuvo bastante influencia en otra serie de personas, es lo que se anticipa y es un libro desde luego singular. La primera detective de Andrew Forrester. Andrew Forrester es un seudónimo de James Reading Ware, nacido en 1832 y fallecido en 1909, que era un escritor británico que hizo numerosas obras de teatro, novelas unas cuantas, libros de cuentos, poesía y también algún tipo de libros raros, como por ejemplo la última obra conocida suya, que es un diccionario, ¿no? Pero sin duda por lo que ha pasado a la posteridad es por su trabajo literario sobre detectives. Aquí estamos hablando de casos detectivescos al uso en cuanto a contenido, a tramas. En la estructura del libro, la forma interna no tiene nada que ver. Pero sí la aspiración y el objetivo de transmitirnos por la investigación. Pero de otra manera que ahora veremos. Sus libros más conocidos, aquí he apuntado, por ejemplo, Servicio Secreto, Recuerdos de un Detective de Ciudad, 1864, o El Detective Privado, es otro, junto a uno más, Revelaciones del Detective Privado, ambos de 1868, pero sobre todos ellos, por encima de todo, el que destaca, The Female Detective, la primera detective, de 1863-1864. Es decir, Sherlock Holmes aparece en 1887, su primera intervención, pues han transcurrido 23 años entre este libro y la aparición de Sherlock Holmes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta primera detective se anticipa en determinadas técnicas, en determinadas cuestiones al propio Sherlock Holmes. En el arte de la deducción, no coincidiendo necesariamente con la policía, cuerpo al que pertenece el personaje, el protagonista, la protagonista, mejor dicho. Deducción, buscar huellas, buscar indicios físicos, huellas de zapatos, cosas, algo que después reencontraremos en Sherlock Holmes. El libro fue muy importante en tanto el ingrediente femenino, que es el central del libro, son 7 historias, 7 relatos, podríamos decir. Es que ahora hablaré un poco de la técnica porque no son exactamente tampoco relatos al uso, pero sí lo son, pero no lo son. Pero no existía mujeres detectives, no existía un cuerpo policíaco compuesto por mujeres, ni en el cuerpo de la policía normal se incluían mujeres, no se aceptaban mujeres. Entonces, este texto es pionero en el sentido de hacer una detective oficial, porque ella es policía. Ella al principio del libro, el personaje, que no sabemos el nombre de pila, pero se hace llamar Miss Gladden, porque en su trayectoria como profesional ha ido detectando ciertos elementos que no son demasiado frecuentes. Y en lugar de exponerlos como un tratado, ella pretende hacer unas memorias, un libro de memorias, que es este, donde cuenta los casos más sobresalientes. ¿Qué ocurre? Punto 1. Los casos son irregulares en todos los sentidos. O sea, hay dos bastante extensos, que son el primero, inquilino vitalicio, y el arma desconocida, el penúltimo. Estos son bastante extensos, o sea, pues como de unas 100 páginas. Y después, Georgie, el misterio desenmarañado, examen de conciencia, un niño hallado muerto, fue o no asesinado, y el misterio son mucho más breves. Aparte de que hay casos criminales que sí, que evidentemente son casos criminales, otros no lo son tanto. Al menos en última instancia. Puede parecerlo, pero resulta que por la razón que fuera, pues no son tales crímenes. Que esto a veces se ha criticado, no, es que esto no tiene que ser así. A mí me parece que, habida cuenta de la fecha en que sale el libro, es muy importante y muy relevante, aunque la técnica a la que aludía, a la que me voy a detener un poco, sea la que es. ¿Qué ocurre? En aquella época tampoco es que salieran novelas o relatos detectivescos por debajo de las piedras, como ahora. Es que había muy poco material, por supuesto, había habido lo de Poe, había algunas otras tentativas intermedias hasta llegar a Conan Doyle, claro. Por supuesto, en otros países, en Francia, por ejemplo, está el Vidocq, las memorias de Vidocq. En fin, hay cosas por aquí, está Lecoq, Monsieur Lecoq, por supuesto, de Gaboriau. Y un poco Andrew Forrester se aproxima más a Lecoq que a ningún otro, pero refuerza una pretensión de transmitir ideas de realidad. ¿Qué quiere decirse esto? Que los relatos están demasiado, en mi opinión, llenos de alusiones a
a la veracidad del asunto. Es decir, esta Miss Gladden, esta protagonista, pues va a hablarnos de un caso. Caso donde, por ejemplo, ha aparecido muerto un señor que aparece con un arma insólita. Entonces empieza a enhebrar los trozos de la historia del caso en sí mismo con fragmentos de la realidad policíaca. Es decir, por ejemplo, dice, no, porque la policía siempre hace esto y es muy sagaz. Entonces empieza a hacer en medio, a glosar la figura de la policía como que no es ninguna reunión de patanes, aunque también algunos los pone a parir porque hay policías muy ineptos, sobre todo en la campiña, en sitios rurales ingleses. Pero ella cree que la sagacidad de la policía y el oficio es de buen nivel, está a una buena altura, y va intercalando digresiones con el relato. Digresiones sobre esto. Si esta técnica policial es que nosotros los detectives solemos hacer esto es una práctica frecuente de los detectives, incluso en la digresión hace un resumen de otro caso donde se aplica la misma técnica o el mismo proceso. ¿Qué pasa? Pues que esto dificulta un poco la lectura de corrido del texto, porque claro, tú estás leyendo una acción y de pronto en medio te meten otra cosa que sí que tiene cierta justificación en relación a lo que te están explicando en la trama narrativa, pero es que es demasiado, es que a veces son páginas y páginas de digresiones de este tipo, que en definitiva no dejan de ser tales digresiones y por tanto algo fuera del corpus principal de la historia. Entonces aquí hay un esfuerzo importante por reivindicar, creo yo, la policía de forma implícita, el talante de la inteligencia femenina, que sería muy conveniente por su intuición, por su capacidad, tanto de sacrificio como de perseverancia, como de ver cosas que otros no ven, pues recomendando de forma implícita, como digo, la presencia de la mujer en los cuerpos policiales al uso de la época, y por esto lo hace un caso pues notabilísimo de anticipación a algo que no existía para nada, claro. Son 7 relatos, ya lo he dicho, de distinta dimensión, de distinto alcance. Por ejemplo, el inquilino vitalicio, que es el primero, trata sobre vamos a ver, el planteamiento es que un señor que va con un carro, un carretero, con su mujer había adoptado una hija que ha fallecido y tal. Entonces le ofrecen otra, que adopte otra. Entonces él va con el carro por un sitio, lo detiene una mujer chillando cuando recogió a la niña y le compra a la niña. Le paga un dinero por la niña, pues, un dinero, o sea, aquí hablan de unas cantidades que en la época serían muy importantes, pero que hoy son irrisorias. Pero hay que ponerse en el contexto de la época. O sea, si decía que un hombre al mes ganaba 4 chelines, un policía de poco nivel, que a lo mejor una persona importante de una casa, un mayordomo, una cosa, cobraba 1 libra al mes, a lo mejor le daba 12 libras por la niña. O sea, una cosa así. Se lleva la niña. Y entonces resulta que fallece un señor, de forma simultánea, muy rico, que se había casado con una mujer que fallece también, que era la heredera natural, y tienen una hija. ¿Por qué? Tienen muchas propiedades, muchas cosas. Si no hubiera habido esta hija con la muerte del hombre anterior y de la madre en el nacimiento, todo pasaría a mano, no de la familia. Hay una especie de hermanastra de la madre, de la esposa del fallecido, del rico este, pero hay un hermano que es muy desagradable, es muy tacaño y es muy borde y es un vividor, que al que si no hubiera niña correspondería a heredar el asunto por ser el pariente más cercano del muerto. ¿Y qué pasa? Pues esto no voy a hacer ningún spoiler porque ya lo estamos viendo al principio. La señora aquella que va a buscar a la niña es la que presenta a la tal niña como la hija del difunto, que no lo es. Entonces a partir de aquí es investigar qué es lo que ha pasado, por qué pasa esto, da con este hermano impresentable, y ella antepone su deber. Ella piensa que, porque las técnicas que utiliza sobre todo en los relatos más extensos es la infiltración, es decir, ella se gana la confianza de las personas que están involucradas en el caso y va sacando información para al final llegar a sus conclusiones. En este caso, pues va viendo que esta familia, la niña encantadora, vive estupendamente. La señora esta que la cuida, que la atiende, que sería su tía, su gobernanta, una especie de mezcla,
Es una mujer estupenda que además ayuda a beneficencia, a la sociedad, es un personaje importante en contraposición al degenerado del hermano del muerto, que sería el que lo debía heredar todo. Entonces ella se da cuenta que esta gente, no el heredero de verdad, sino los otros, han hecho bien porque están invirtiendo todo bien y están generando felicidad, por así decirlo, mientras que el otro, que es un total egoísta, pasaría. Pero ella tiene que anteponer su deber. Y de justicia es que el hermano aquel herede lo del señor. Se lo va a decir, el tío reacciona de mal. Ah, pues mando a la policía ahora mismo, que los detengan a todos tal igual, incluida la niña. En fin, ya ahí ya no voy a decir nada más. Es la primera historia, es bastante extensa. Es quizá con la otra que he dicho antes, con la del arma desconocida, la más extensa. Y sigue Georgie, que es un relato de un individuo que hace un robo. Hace un defalco, o sea, él trabaja en un banco. Un banco que, por cierto, hoy sería la caja de Tócame Roque, porque eso era una cosa absurda. Y el tío va haciendo, porque lleva una especie de... Vamos a ver, llevan una especie de arqueo de cuentas donde ponen billetes de banco, billetes locales, oro, plata, cheques, tal. Y este tal Georgie, lo que va haciendo a lo largo del tiempo, este es el que dice el sueldo. Ahora que me acuerdo. Pide un sueldo adelantado un mes, me parece que le dan 4 libras o no sé qué. Y era un banquero. Y va sustrayendo oro y plata de las cuentas. Y nadie se da cuenta. O sea, él cambia la numeración. Si tiene que haber 72, pues 72 es que es un número, es lo que él roba, 72 libras. Y se escapa del país, claro. O sea que es una fortuna, por lo visto. Él va sustrayendo, y entonces lo que él va retirando, que se lo va quedando, en las cuentas lo pone con el engaño. Entonces, ¿cómo ha conseguido hacer todo esto? ¿Cómo ha conseguido engañar al banco y toda la pesca? En fin, está bien. No es un caso que haya que investigar nada. Bueno, sí hay que investigar el procedimiento del robo. Y que el tío se ha quitado de medio donde está. Pero que se descubre. Pero bueno, se descubre dónde está. Y ella, pues bueno, va explicando un poco pues lo que ha pasado. El siguiente, el misterio desenmarañado. Aquí hay una larguísima digresión sobre que el Parlamento ha dicho que el cuerpo de detectives si funciona así, si funciona así, tal igual. Bueno, la cuestión. El caso en sí es que hay un banquero que va por el puente de Londres, andando, y ve que en un pilar hay una maleta. En un pilar, allí, pues hay una maleta apoyada, una maleta grande. No me acuerdo si la abren o hace que venga la policía, la cuestión que la abren, y dentro hay partes del cuerpo mutilado de una persona. Y no está la cabeza. Entonces, primero, ¿cómo se ha podido ir a parar esa maleta allí? Porque no está en la superficie del puente, está en medio de, o sea, llegando al Támesis, llegando al agua, pero está en el pilar que está allí puesto. ¿Cómo está allí? ¿Y por qué está allí? ¿Y quién es esa persona? Y esa es la indagación que va haciendo esta mujer para llegar a una conclusión que al final queda sin resolver. Pero bueno, pero tampoco se lo pueden pedir pera al olmo. El siguiente caso, examen de conciencia. Examen de conciencia, habla la protagonista de que conoce a un señor que es muy buena persona y que es un hombre convencido de que tiene que aportar algo al mundo, no pasar de forma anodina por él sin dejar ningún rastro. Este señor es zapatero, muy bueno en su oficio, pero también tiene otros intereses. Por ejemplo, él tiene ciertos conocimientos de medicina y no duda en auxiliar a gente. De hecho, allí a la zapatería va mucha gente donde él vive, de la población donde él vive, a pedirle consejo, a que le recomiende medicamentos, a que les cure y tal y cual. Y él lo hace. Y lo hace más sin cobrar, porque él no es médico. Entonces no lo considera oportuno cobrar por algo que no es su profesión. Es un hombre muy buena persona, un hombre muy atento con todo el mundo, y de pronto aparece un muerto y él se declara el asesino. Entonces la policía piensa que este no ha sido. Y empieza a indagar. Lo que pasa es que los títulos son muy elocuentes. Porque examen de conciencia, pues, ¿qué estamos hablando? De un señor que se ha autoculpado de ser un asesino. ¿Por qué lo ha hecho? Esa es la clave de por qué no porque lo ha asesinado, no. Primero, ¿es el asesino de verdad o no? Si lo es, o si no lo es, en cualquier caso. Si lo es, ¿por qué ha asesinado al otro? Y si no lo es, ¿por qué ha reconocido una culpa que no le corresponde? Esa es la historia. Aquí también tenemos, pues eso,
parte de las costumbres, o sea que eso que digo de los sueldos, de las cantidades de dinero, aquí por ejemplo habla de lo que come el zapatero este, para hablar de su humildad, de su vida, pues más o menos pobre, pues que comía carne una vez cada no sé cuánto, y que o sea, esas cosas van apareciendo por aquí constantemente. Siguiente, un niño es hallado muerto, ¿fue o no asesinado? El título además no es certero, porque no debería decir si es o no asesinado, porque parece que es evidente que es asesinado, pero la alusión yo creo que sí ha sido de alguien que lo ha hecho queriendo o no. La cuestión que es una casa que es el matrimonio y tienen 2 niños pequeños, una niña y un niño. Un niño pequeño, duerme en la cuna y tal. Por la noche se despierta la niñera tal, va a ver, o la madre por la mañana, mejor dicho, pero es de noche todavía. Es que además aquí pone unos horarios muy raros. Pone que a las 3 de la mañana amanece. En Londres, bueno, en Inglaterra. Debería ser en esa época, porque a las 3 de la mañana ni a las 5 ni a las 6, vamos. Pero bueno, la cuestión, que es que no recuerdo exactamente si era de mañana, pero sé que no había luz. Va a despertar a los niños y se encuentran con que el niño no está en la cuna. ¿Y dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Empiezan a buscarlo por la casa y no lo encuentran. Y en una especie de retrete que había allí fuera, al lado, se encuentran. El niño tapado con una manta, lleno de cuchillazos. Consigue el cuchillazo, un niño pequeño. ¿Quién es el animal, la bestia asquerosa que ha podido hacer esto a un niño tan pequeño? Pero que aquí empezamos a ver cosas extrañas. Si el niño tenía frío, lo han tapado con una manta. ¿Para qué si se lo iban a cargar? ¿Para qué le han protegido del frío? ¿Por qué aparece en aquel sitio? Allí como tirado, que no deja ni abrir la puerta del sitio. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, bueno, un poco. Y este caso no lo investiga ella, no es un caso de ella. Es un individuo llamado Hardal. Hardal, que es un amigo de ella, que es el que le relata la historia esta del niño, del cuchillazo y de la manta y toda esta historia. Él le cuenta lo que pasa y se llega a la conclusión de lo que sucede. Siguiente relato, el arma desconocida, el penúltimo, con el primero, el más largo. Esto es un individuo que tiene una mansión, es un hombre de mucho dinero, tiene una mansión y es un obseso por los objetos de plata. Tiene muchísima plata en la casa. Cubiertos, figuritas, muchas cosas de plata. Él vive con una ama de llave que era la hermanastra de su mujer y tenía un hijo, pero el hijo vive fuera. Y el hijo es un derrochador, es un tío que todo lo que pilla se lo pule, que no se sabe dónde consigue el dinero, pero consigue para apostar las carreras, para irse de copas todas las noches, para vestir trajes muy buenos y tal y que cual. Pero es un delincuente claro. Entonces el padre al hijo lo tiene bastante como que no lo quiere ver, que no deja entrar cuando él está de viaje, no permite la entrada en la casa. Y la madre de este muchacho ya murió, bueno, y él vive con la hermanastra y con una serie de gente de servicio. Pero de vez en cuando va a Londres a pasar, que es donde tiene otra casa, o mejor dicho, donde alquila una casita muy cutre, según describe la protagonista, la Gladys esta. Y cada vez que va a Londres se lleva toda la plata con él. Hace embalarla, se la lleva con los criados, se lo llevan allí, con el mayordomo responsable de que todo esté catalogado, que corresponda. Bueno. Y en un viaje de estos de Londres, en la casa nada más que está el ama de llave y una chica, una criadita de allí para ayudar. Y de pronto aparece en la puerta, muerto, el hijo del dueño. Ha sido asesinado con una especie de flecha, con un gancho, con un mango, pero un arma insólita. Algo que no se sabe qué es, no se identifica, no hay nada por allí. Pero vamos a ver, hay varias. El arma es una de las claves, porque cuando aparece el arma, pues ya es cuando se sabe qué ha pasado. Pero este chico oficialmente no estaba allí. Este muchacho estaba en Londres también, en otro sitio. Pero es que además la casa no le permitían la entrada si no estaba el padre. Entonces este señor, ¿qué hace en la puerta? Que además lo encuentra un jardinero que va por allí a las 5 de la mañana, ya de día, también. Lo encuentra muerto, ¿esto qué? Y avisa, entonces sale el ama de llave y la chica, otra. Le da un ataque a la chica, el ama de llave, horror. Llaman a la policía, que hay una gente que es lo más patético de todo, porque no sabía ni sacarse pelotillas de la nariz, y el tío era
patético, no sé, guardaba las cosas, mire, mire, coja lo que quiera, las prendas del muerto, en fin. Entre las prendas del muerto hay una llave, como de una caja fuerte, que la prota escamotea para que no le puedan hacer. Y en el juicio la criadita, esta que se desmaya constantemente, habla de una caja. Habla de una caja misteriosa. Y la criada, claro, esos son delirios de ella, aquí no había caja ninguna. Y ahí está la clave del misterio, que ya no voy a decir más, porque para eso está el relato, para leerlo. Y vamos con el último, el misterio, que es lo que cierra el libro. Se inicia con una digresión amplia sobre que la policía muchas veces se frustra por no poder resolver los casos tal y cual. Esta historia es un individuo que tiene una hija y su esposa, que también está por allí, y a la hija le dice, te voy a hacer un regalo. ¿Qué? Te voy a casar con Zachary, no sé qué, con este. Y dice, ¿cómo? Ese es un calvo viejo, yo no lo quiero. Y el padre dice, no, pero es que tiene tanto dinero y tantas cosas. Vamos, que a él le conviene emparentar con ese por el dinero. Y la hija dice que no, que ella quiere a otro, que en principio no se nos dice, pero después sabremos que es sobrino del mayor ese, del que el padre quería para la chica, es el sobrino. ¿Es el regalo que te hago? ¿Me lo desprecia? Y ella le dice, sí, pero yo te haré otro regalo a ti. Ella. No, de ninguna manera. Tú a tu cuarto encerrada. Entonces la encierran en el cuarto, en un segundo piso, con la llave, con todo cerrado para que no pueda salir. ¿Aceptan mi regalo? O sea, casarse con el viejo. No. Ahí tiene la comida, hasta mañana. Y una noche ella consigue, a través de una criada que finge que tiene dolor de muela, mandar una carta. Por la noche, pam, pam, pim, pam, lo normal. El padre, cuando se acostaba, pegaba en la pared, que eran habitaciones pues que lindaban una con otra. ¿Aceptan mi regalo? ¡No! Buenas noches, buenas noches. Por la mañana se levanta, la empieza a llamar y no contesta. Sale de la habitación, abre la puerta, hace que la criada abre la puerta y no está allí. ¿Cómo puede ser? Aquí hay una ventana, pero esta ventana está cerrada, con de esas de cerrojo también de presión. Pero vamos, pero ¿cómo va a saltar esto? Empiezan a indagar, allí no ha habido, viene la policía, allí no ha habido escalera de mano ninguna, haya habido tal, una escalera de estas de pie que pone en el jardín, nada más que llega hasta la altura del primer piso, no hasta esa ventana, tiene que saltar casi 2 metros, eso era impensable. ¿Cómo se ha escapado allí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Y entonces ella le manda una carta diciendo, padre, estoy bien, si me aceptas te llevaré mi regalo. Y ya no voy a contar más, porque ahí está la clave del asunto. Con el sobrino del que quería casarle al padre implicado. En fin, estos son los 7 casos que componen la primera detective, que digo nada más que por su valor de pionero y de adelantarse a muchas cosas que después han ido, pensemos, una mujer policía, no una aficionada fijona que se dedica a cotillear, a chafardear por un lado y por otro, con mucho sentido común, mucha lógica, y después a hilvanar elementos para resolver el caso. No. Esto es una detective preparada, profesional, y que sigue unas pautas en su trabajo para conseguir la resolución de los delitos, de los crímenes que se van cometiendo. Ya digo que con sus peros, que ya lo he dicho, esas excesivas digresiones, esos elementos como diciendo la policía, hacemos esto tal, por costumbre tal, eso, hombre, es redundante, es sobrante, también en aquella época quizá no lo sería. El sentido didáctico también del libro, porque en aquella época seguramente estas cosas no se conocerían, y desde luego no como hoy, claro. Gaboriau también suele menudear en estas cosas, meter mucha referencia a esto, que se sepa que esto se hace en verdad, que no sé qué, no sé cuánto. Y aquí también aparece. Pero con todo, es importante que Andrew Forrester, pues en época tan temprana, pues se le ocurriera la inclusión de una mujer en el cuerpo oficial de policía y que además fuera tan certera en su trabajo y en sus deducciones. Y nada más, pues recomendarte como siempre el libro. Si lo conoces, pues haberte traído la memoria. Si lo conoces en español, no te tengo que traer nada a la memoria porque está recién traducido. Pero bueno, pues así ya pues coincidimos dentro de lo que he contado o no. Y si no, pues eso, como siempre, pues recomendarte la lectura porque merece la pena. Y en cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, pues le puedes dar al me gusta, al icono este del dedo así. Si te gustan los asuntos que vamos tratando un día y otro, de cómics, de teatro, de tal, pues te agradeceremos que te suscribas. Así como si conoces gente de tu entorno que también pues le puede interesar, también te daremos las gracias, personalmente, incluso si quieres, si haces que se suscriba a otra gente para el funcionamiento del canal de YouTube. Pues nada, gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.